nada. ¿Quieres que mire que esté encuadrando? Si quieres lo vas encuadrando y ¿Ahora haciendo está? zoom. Ahora está con la mesa entera. Pues yo creo que así está bien, ¿no? Sí. Me fijo si alguien le pega o lo que sea, me fijo. Espérate. Bueno, ya están grabando, ¿eh? Muy bien. Ya, con la Hanna y todo. ¿Que nadie Sí. Gracias. ¿Cómo se encuentran? Está muy interesante lo de las familias. Me gusta mucho el fenómeno. Buena gente. Me parece interesante el fenómeno porque son como historias. Me refiero a cosas cortas. Si us sembla, comencem. Avui som molta gent, ahir ja érem forces, però bueno, no tants com avui. Però bé, avui som força gent. L'únic que tinc a dir és que per mesures Covid i tot això està funcionant un aparell que renova l'aire de la sala aquesta cada 10 minuts renova l'aire. Per aquesta banda podem estar una mica tranquils, entre cometes. Però bueno, la pandèmia ha passat i tot això, però ho dic per si n'hi ha algú que és aprensiu en aquest tema. Bé, jo el que volia és presentar, això és un acte de la secció d'Història de l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, que recentment portem un any aterrant en aquest espai, fa molt poc que estem aquí, en el qual això s'ha convertit en la sala d'actes del Centre de Documentació Històric Social, que és l'arxiu més important del moviment obrer, del moviment llibertari que existeix a Barcelona com a mínim. Bé, una vegada dit això, estem aquí perquè anem a conèixer l'Aurelio i en les seves investigacions, jo en les meves, va haver un moment que es van creuar les històries, va aparèixer per Barcelona buscant l'abuelo, jo li vaig dir que jo estava con el tío o con el sobrino, no sé què és d'ell. Bueno, la qüestió és que anem just a poner històries i més històries i a partir d'aquí va néixer la idea de fer... ella tenia la idea de l'abuelo, jo ja el coneixia d'abans, crec que després si cal i puc tornar a parlar, explicaré alguna història de l'abuelo Saavedra, que crec que no està recollida en el llibre, perquè crec que és un personatge important del moviment ateneista, del moviment llibertari de Barcelona els últims anys, la dècada dels 30, però això ja ho remarcaré després. Ara l'únic que volia fer era l'entrada a aquest debat, posar-la en òrbita i anar xerrant. Bé, no sé si em falta el de mi, segurament em falten moltes coses, però sí, jo passaria la paraula als altres de la taula, perquè el que es tracta també és que tothom parli. Crec que el que es tracta és que tothom parli, no solament la taula, sinó perquè tenim aquesta vella costum de que els llibertaris, de que no solament la taula parli, sinó que tothom digui la seva, encara que sigui el més estrambòtica que sigui. Doncs aquí ho deixo i benvinguts tots i espero que sigui un bon debat i una bona presentació. Y paso la palabra a no sé quién, a José Luis. Pues buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pues dar las gracias aquí a los compañeros del Ateneo por estar aquí en Barcelona de nuevo, lo cual siempre es una agradable satisfacción venir por estas tierras, ¿no?
Yo vengo de Cádiz y entonces, bueno, Cádiz, como bien, más allá de la polémica si Cádiz ciudad es Andalucía o no, es una historia, o es una isla pegada a Andalucía, que es diferente, pues Abelardo Saavedra, pues sí, es andaluz y es gaditano, nacido en la serranía de Cádiz, de la provincia de Cádiz, en Villamartín, en la Presierra, y bueno, y de alguna manera pues he realizado el viaje como Sherpa, ¿no? Diríamos, de aquí del amigo Aurelio, que en definitiva ha sido lo que nos ha llevado, o lo que me ha llevado a mí a estar presente hoy día aquí. Bueno, pues más allá de esa satisfacción, la verdad que personal, ¿no? De estar aquí, de disfrutar de estas instalaciones del Ateneo Enciclopédico, ¿no? y del Centro de Documentación, y que por fin espero haya encontrado la estabilidad de tanto tiempo. Veo cara de escepticismo, pero bueno, la vida te hace un tanto escéptico. Lo que sí en realidad me gustaría expresar son tres cosas, ¿no? Una primera, la satisfacción porque Aurelio Fernández Fuentes, en este caso, yo sé que a él no le gusta y siempre lo repito, pero más en Barcelona lo voy a decir, ¿no? Miembro de una distinguida familia de la aristocracia ácrata barcelonesa, ¿no? Como es Aurelio, tanto por descendencia directa como política, en el buen sentido, por supuesto, de la palabra. Es para mí una alegría poder hablar o poder estar presente en un acto que reivindica a una persona, y yo quiero reivindicarlo, que es un representante, y aquí en Cataluña o en Barcelona en concreto es una obviedad decirlo, pero yo creo que hay que repetirlo una y otra vez, representante de esos centenares, de esos miles de militantes del movimiento anarquista, del movimiento libertario, ácrata, anarcosindicalista, como queráis llamarlo, de ahí el título del libro de un anarquismo, ¿no? Con ese indeterminado que yo creo que le viene muy bien al mundo ácrata, pues sacar del olvido, sacar del fondo de la historia a una persona que es representación de otros tantas, por lo menos en mi experiencia en Andalucía, y supongo que en Cataluña, que pega dos patadas en un pueblo y te sale un militante ácrata, ¿no? Es una cosa, sí, en Andalucía hay dos cosas que están en todos los pueblos. Una es un militante ácrata, más o menos cercano en el tiempo, y otra es un poeta, ¿no? Tiene una cultura oral bastante profunda e importante, y la poesía es una expresión oral que no necesita de mucha, digamos, cualificación académica o de conocimiento. Otra cosa es que utilice el romance o utilice el soneto, pero siempre todavía hoy día, pues las tertulias poéticas o en las fiestas populares de las ciudades, pues siempre aparece un poeta que recita sus poemas, lo cual para mí es una expresión todavía de que sigue viva esa cultura tradicional andaluza. Y la otra es la del mundo anarquista, en la que está presente en todos los pueblos. Y siempre es una alegría que salga un personaje que ha sido bien olvidado, y aunque la gran parte de su vida, pues en el caso de Saavedra, con bastante añoso para lo que es el mundo libertario, ¿no? Porque Saavedra comienza a militar en el mundo libertario, en el mundo societario libertario, bien entrada los años 30, su cuarta década prácticamente, está a punto de cumplir 40, si mal no recuerdo, cuando él comienza a militar, que a diferencia de los militantes anarquistas andaluces, que en su mayoría son gente que comienza a militar muy joven, ¿no? Son gente ligado con el mundo, directamente con el mundo del trabajo,
no solamente, y bueno, yo siempre que estoy fuera de Andalucía lo reivindico, ¿no? Andalucía es algo más que el campesino, más que el jornalero, más que la tierra. Andalucía es uno de los centros industriales del Estado español. Andalucía tiene un desarrollo urbano que da pie a una serie de núcleos urbanos muy importantes, como corresponde a una región, o como quieran, a un país, como ustedes quieran llamarlo, de 9 millones de habitantes y con centros urbanos de la importancia como puede ser Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla o Córdoba, donde los sectores industriales o terciarios urbanos, como la construcción, etcétera, tienen un papel muy importante y por lo tanto el anarcosindicalismo andaluz no es ese anarcosindicalismo muchas veces, y esta mañana hemos estado aquí con un amigo en la Pompeu y Fabra, con un historiador agrario, ¿no? Con Ricardo Robledo, hablando con él precisamente de estos temas, ¿no? De los tópicos sobre determinadas cuestiones. Por lo tanto, y con eso cerró este primer punto, es para mí una alegría de que salga un militante obrero de estas características, no solamente por esa representación del mundo libertario andaluz, sino también porque es un proceso de recorrido familiar que hoy día todavía, como me imagino también ocurre en Cataluña, supongo que ocurrirá, por lo menos en Andalucía sigue ocurriendo, cerrar un círculo que en muchas ocasiones no se ha cerrado a lo largo de muchas décadas, tanto de la dictadura franquista como de la actual democracia parlamentaria. Esto, por un lado, es tanto una cuestión colectiva como individual de la familia Saavedra, con lo cual yo me congratulo. En segundo lugar, quiero decir que para mí el trabajo o ese camino que he realizado junto a Aurelio para la realización del libro, para la construcción del libro, ha sido un trabajo que, bueno, que me ha servido para mucho, tanto en el aspecto personal, porque por supuesto he establecido una relación personal con Aurelio, con su compañera y con sus hijos, creo, y con quienes conozco, especial, de la familia especial, que va más allá de esa típica relación de informante, informador, o de persona que ayuda a alguien que viene del otro lado del charco, ¿no? Más allá incluso de Cuba, ¿no? Porque ya saben ustedes que Cuba y Cádiz, pues como, pues ya no sé, como Barcelona y Hospitalet, ¿no? Es una cosa que está mentalmente ligado a muy poca distancia, y de alguna forma pues Saavedra tiene ese aspecto. Bueno, ya hablará, nos voy a empezar quizás su intervención, tiene esa cercanía entre ese mundo de la Baja Andalucía con el mundo del Caribe y sobre todo con el mundo de la isla de Cuba, ¿no? Ustedes van a Cádiz, no hay gaditano que no tenga un familiar cubano, es una cosa, no, mi abuelo nació en Cuba, mi primo nació en Cuba, vale. Unos volvieron con el 98, con Castro, etcétera, ¿no? Pero siempre hay esa relación cercana. Y en ese sentido, ese trabajo con Aurelio, más allá de la cosa personal, me ha servido para poder tener la constatación empírica de que los historiadores no tenemos que ser, y perdón por la expresión, los coñazos que solemos ser habitualmente escribiendo un texto, ¿no? Es decir, con Aurelio he aprendido que se puede hacer una historia desde una perspectiva diferente de la persona, o es que me cuesta trabajo decir del profesional o de la persona que se dedica a hacer historia, sino que todos tenemos que aprender de la forma y de la forma en que se hace tu propio trabajo, y en el caso de Aurelio, pues para mí ha sido ejemplar. De momento no me atrevo a imitarlo, ¿no? Porque todas las copias son siempre nefastas, ¿no? Aunque parezca que están muy bien hechas. Y en tercer lugar, pues me alegra que este libro, y con eso voy a terminar, haya salido, porque todavía hoy día,
y sigo insistiendo, que es la realidad que yo conozco más cercana, que en Andalucía todavía está presente y es necesario eso que de alguna forma se ha llamado memoria histórica, ¿no? Que podemos hablarlo. Yo creo que el trabajo, el libro sobre Aurelio no es estrictamente de memoria, pero sí tiene, de memoria histórica, perdón, pero sí tiene una serie de elementos que sí le hacen de alguna forma relacionarse con ello, que es la construcción de una historia familiar no cerrada. Y yo creo que en ese sentido es un libro actual, es un libro que quizás por eso, y bueno, yo sé que es obligación de los que estamos en la mesa, ¿no?, recomendar su compra y ávida lectura, ¿no?, además, ¿no?, pero por lo menos su compra, ¿no?, ya lo de la lectura personal de ustedes, viene en un momento muy oportuno, porque todavía lamentablemente en muchas cuestiones estamos cerrando historias familiares que en este caso no es la que estrictamente, por lo menos en Andalucía, entenderíamos como una historia de memoria histórica, pero sí tiene elementos que le hacen relacionarse con ella y que por lo tanto están hoy día presentes. Y con eso pues termino y decir simplemente reafirmar, pues por un lado mi alegría de estar aquí presente, y el agradecimiento tanto a los compañeros del Ateneo como a Iñaki, por supuesto, que después de muchos años hemos acabado teniendo un contacto personal más directo, incluso ha tenido el detalle de tener un libro olvidado ahí en la librería, y de estar por un motivo, por una causa tan importante, por lo menos para mí, y más allá de sus familiares más cercanos, como es que, aunque sea viniendo en esos cantes de ida y vuelta, ¿no?, como Abelardo no deja de ser una persona de ida y vuelta, como ocurre mucho en el mundo anarquista español, o por lo menos andaluz, ¿no? Hoy que en día que está tan de moda la creación de redes, la construcción de, no ya de redes informáticas, sino el establecimiento, el estudio de determinadas corrientes a través de lo que se llaman redes. Por el caso de Aurelio, Aurelio, ya le confundo con todos mis abuelos. En el caso, no me preocupo, pero supone que estoy demasiado metido en el tema todavía. En el caso de Abelardo, pues un representante de ese mundo que viajaba, que cruzaba lo que se denominaba el charco, como el que coge el autobús y va de Cádiz a Puerta Tierra. Pues nada, muchas gracias por su asistencia, porque me alegra ver esta sala llena, tanto por el Ateneo como por la convocatoria que acaba de tener a Aurelio y a Abelardo, y nada más. Muchas gracias. Tú eras el que conducías esto, ¿no? Ah, yo no conduzco nada, no tengo carnet además. Quizá estamos omitiendo algo importantísimo. ¿Quiénes son nuestros presentadores, no? Es decir, José Luis Gutiérrez Molina es un historiador andaluz que ha hecho una cantidad de biografías, de historias en concreto del movimiento ácrata por allá y por otros lados, y que hoy día lleva a cabo una lucha incansable por recuperar la memoria histórica, por no perder la memoria. Está reuniendo, se llama así la organización, todos los nombres de todos los represaliados por el franquismo en la parte andaluza, y yo tuve la oportunidad de estar con él y su equipo viendo cómo hacen el trabajo de encontrar los cuerpos que fueron vilmente asesinados con el golpe de Estado. Entonces es muy importante, y para mí ha sido un guía fundamental en este trabajo. Y Eduard Majoan, para mí también un descubrimiento. Me dijo Joan Martínez Alier, que está aquí con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros, me dijo: tienes que conocer a Eduard Majoan porque él tiene muchas historias del asunto del urbanismo, pero también de esta parte de la historia del anarquismo. Y para mí fue fundamental. Eduard, con todos sus libros,
sobre la historia, por ejemplo, de Mateo Morral, el héroe trágico del anarquismo español, o sus libros sobre el ecologismo anarquista, por ejemplo, tan importantes, los recomiendo, igual que los de José Luis, que para mí me dieron muchísima claridad por dónde caminar en la narrativa que hice sobre este trabajo. Desde luego, bueno, pues está el propietario del establecimiento, que es Manuel Ariza Pamplos, que está es el propietario socio contra la propiedad. está aquí con nosotros, como ha dicho él, ya lo contará. Nos encontramos casualmente un día en el fondo que tiene allí en la avenida San Juan, todavía tiene ahí el trabajo y coincidimos de una manera increíble, tal como contó, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, ahora estamos con Eduardo Masjoan, que es un privilegio tenerlos a todos ellos aquí. Gracias, Eduardo. Te toca hablar. Ahí está. Buenas tardes, bienvenidos todas y todas. Bien, yo quiero comenzar quizás de algo que haya dicho el amigo José Luis Gutiérrez, pero yo creo que... No sé, el micro. Ah, sí, pero sí, Más cerca. Creo que yo voy a hablar más del contenido del libro en sí mismo, porque se trata de un libro muy importante, yo diría muy importante en los últimos años, que son bastantes, en que no había salido para mí una obra que tenga esta dimensión de detalle y de compromiso, digamos, de fidelidad a la documentación y unas aportaciones que hasta ahora pues eran escasas. No tanto la biografía del propio Eduardo, sino la biografía, quiero decir, en el trabajo. La ropa. No, es que se apaga. Vale, vale. Se apagará, ¿eh? Y decía que pesa mucho la aportación histórica que hacen desde se desconecta. No, espera. Yo creo que no han puesto baterías aquí a los equipos, ¿verdad? Bien, pues lo intento de nuevo. Decía que la aportación histórica que hace aquí Aurelio, de esta ni saga familiar suya, pero la de, sobre Abelardo, cubre un periodo histórico que va desde el final del siglo XIX hasta la Revolución aquí en Cataluña y en España, muy importante por la dimensión en el espacio que se sitúa, en el espacio donde tiene lugar. Andalucía, que se nota pues que José Luis aquí él es un gran conocedor del anarquismo de la Baja Andalucía y de Andalucía, pues está muy bien contextualizado. Y luego pues transita hacia el Madrid aquel de finales, nada, 1900, aquel Madrid galdosiano, de pobreza, de miseria, aquel Madrid donde está la revista blanca, se desplaza hacia Cuba, Barcelona y un tiempo, y Cuba ya mismo, pero conoce entre medio los personajes de aquí de Cataluña importantísimos, que luego me voy a referir, y toma esta dimensión, Barcelona, Cataluña, Cuba y México. Y aquí hay una aportación, para mí, interesantísima, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Abelardo. Yo soy ciudadano, soy de Barcelona, y es de Barcelona, es de México, viene de Cádiz, ya tiene toda esta... Entonces yo considero que es muy importante, y ahora cuando entremos en el contenido del libro, en los aspectos que yo creo que son más destacables, pues que este libro haya salido publicado por una editorial de la importancia que tiene el Fondo de Cultura Económico de México. Por lo tanto, es un libro que va a tener difusión, está garantizado, hace una aportación importantísima de la historia y pues, las versiones que dan como resultado en este libro, pues hacía mucho tiempo que yo no las leía, más allá de algún testimonio directo, alguien como el magnífico trabajo que hizo José Martínez Urrecabeita, que luego ha sido
manoseado, pero no. Un buen trabajo pues, de Martínez sobre el ruedo ibérico y desde el ruedo ibérico en la figura de Juan García Olivero. Y entonces este libro yo creo que está a esta altura, en el terreno, digamos, de la aportación y el conocimiento de lo que fue el anarquismo en España, pero también en Cuba, y su, digamos, trascendencia durante la Revolución Mexicana, especialmente por lo que se refiere pues, a sus contactos con el magonismo, con la Revolución Magonista, la Revolución Expropiadora de México. Y ahí sí que hay un contacto muy importante de personas del anarquismo español que estuvieron en relación con este magonismo, y yo desconocía, por ejemplo, pues el trabajo algo que hizo en su momento pues Abelardo Saavedra. El libro hay una declaración de intenciones, en un momento el autor lo menciona, que es que está basado en el idealismo de una generación. No lo son, hay ideales. Son hombres que no son masa, son individuos por encima de todo, son personas. Y esto lo distingue, esto ha sido muy ridiculizado, pero es una de las bases para entender esto. Digo pues que no es una simple biografía de un antepasado relevante del movimiento obrero, sino que pues, nos ofrece a través de su trayectoria pues, unos personajes de una época, pero unos personajes de excepción. Yo conocía, por ejemplo, porque en México se publicaron las memorias de Pedro Ballina, pues conocía un poco pues, lo que había sido, o quien dice Pedro Ballina, trabajo sobre Salvochea, pero la figura de Abelardo, pues yo me la había encontrado en la prensa, básicamente, y cuando se llamaba Abelardo, ¿sabes? Tierra y libertad, que luego hablaremos de la trascendencia del término tierra y libertad, y quién lo hizo lema, y que en esto pues no hay que confundirse, y que, bueno, pues esto es un activista social, en la época era un revolucionario, un hombre comprometido, un apóstol de las ideas estas simples, básicas, no son ideas complejas. El pueblo ya no maneja ideas complejas. Aquella España de 18 millones de habitantes de 1900, con 11 millones de analfabetos. Y entonces ahí sí que encontramos pues, que este activista se maneja básicamente pues, en el compromiso de trabajar para vivir. Lo primero, trabajar para vivir. Es un obrero, digamos, yo entiendo pues, que tiene una dimensión politécnica porque hace de todo. Es tranviario, es escritor, es talabartero, pero siempre vive de su trabajo. Y este dato es importante. Y mediante la palabra y lo que escribe, con este idealismo, pues hace una aportación a la sociedad enorme, impresionante. Hace una prensa que muy bien dice su bisnieto, una prensa como la que a él le gusta, que es aquella de un periodismo, digamos, que sea comprometido, un periodismo que no se calla, un periodismo valiente, que no cae en lo que hoy llamamos el políticamente correcto. Y hace este periodismo pedagógico, informativo, para los obreros. Él es un obrero y escribe para los obreros. Y esto en la época es muy característico. Hace este periodismo de causa que le lleva a escribir en la prensa obrera de España, de Cuba, y también se republica en México. La idea de que, ya lo ha dicho antes José Luis, ¿no? La idea de que es un anarquismo, efectivamente, se trata de un anarquismo. El libro, el título no puede ser más aclarativo. Ya no estamos en la época de los Paniagua y esto que no es que el anarquismo es un caos, porque hay miles de anarquismos. No, claro que sí. Cada anarquismo es una persona y es un individuo que luego está en la masa, pero inicialmente es un individuo, y por lo tanto
tiene libertad de pensar, de razonar, de crear, en definitiva. Y esto va a ser la aportación principal a la revolución. Por tanto, mediante las excursiones de propaganda que decían entonces, que no era más que un periódico como lo de la familia Urales, estamos trabajando era el término que se hacía servir cuando se estaba sembrando las ideas de la revolución, por ejemplo, en Andalucía, en aquellos años de 1900 a 1905, donde impera pues todavía un arcaísmo de relaciones caciquiles y inhumanas muy importantes, y desde la redacción de un periódico se manda a alguien a hacer propaganda para movilizar, para solidarizarse con el hambre que se está produciendo en estas tierras en aquellos años por aquella mala distribución de la propiedad, por los abusos, por el caciquismo, etcétera, etcétera. Y digo esto porque este fue uno de los objetos por los cuales, uno de los momentos en que se mueve, empieza a moverse, pues, Abelardo. Desde Villamartín, pasando por Sevilla, las grandes huelgas de Colón, están todas, las huelgas están todas. Estas excursiones de propaganda andalucía no las hacía solamente Abelardo, las hacía también Teresa Claramunt, las hacía, por ejemplo, su compañero Bonafulla, las hacía el mismo Ballina en Madrid, pero todos ellos iban a reforzar, a dar esperanza, convivir, compartir la desesperación con la esperanza de dar con una fórmula para cambiar la situación. Por lo tanto, estas luchas de 1900 a 1905 en las que participa de lleno y que le cuestan, creo que es en 1946, 42 procesos gubernativos, que se dice pronto, antes de marchar a Cuba, pues dan un poco la medida de la importancia que tiene este refuerzo de Abelardo y aquellos catalanes que también van a Andalucía, como a gente de Madrid, y hay un clima de agitación en toda España, incluso los estudiantes de Salamanca, ¿no? Es decir, que en toda España hay una situación imposible, o sea, se intenta el complot de la coronación, con Ballina en Madrid, en 1903, fracasa, pero el tiempo corre, hay la urgencia revolucionaria, no hay tiempo que la escuela de Ferrer forme generaciones, hay que hacer algo porque la desesperación en Andalucía es que hay hambre. Y se opta por vías de acción directa, como los intentos, ya he dicho, de la coronación en 1903 en Madrid, los cuales son detenidos, Ballina, tienen que marchar a Inglaterra en el exilio, como los intentos, pues ya en la persona de Mateo Moral, a través de la Escuela Moderna, pues de París y de 1905 y de 1906 en Madrid. Aquí Abelardo conoce estos personajes, los intentos frustrados y fallidos de estos atentados, que, ya digo, son resultado de la urgencia de este movimiento obrero andaluz y catalán. En Cataluña no es que las cosas estén mejor, si quieren puedo hacer alguna cita de cuál es la situación aquí en Cataluña, que no desmerecen nada, de ahí que los historiadores que se detienen en este problema de cómo es que conecta el anarquismo catalán una región urbana desarrollada con... No, es que hay la idea, hay las ideas, hay la solidaridad y hay el maltrato a la clase trabajadora de una burguesía industrial que tiene la mentalidad todavía en el sistema de explotación de colonias y de integrismo católico acérrimo, y que por lo tanto, pues esto, pues bueno, parte desde Prat de la Riba, luego una cita, hasta el 36. Pero en estos años especialmente duro, porque en Cataluña, por esto creo que Abelardo hace servir este título muy interesante, la Inquisición en México, porque la palabra Inquisición se retomó en el anarquismo a partir de las torturas que se hacían aquí en el castillo de Montjuïc con los procesos de 1897. Y este título, pues, esta visión de la Inquisición, ¿verdad?, española, es muy de aquella época. Se había vuelto a la Inquisición en este país. Este país estaba gobernado por unos fanáticos, ¿no?, unos fanáticos religiosos, ultrarreligiosos, ultracatólicos, y por lo tanto
había que actuar. Los atentados fueron fallidos, ¿verdad? Todo aquel gran esfuerzo, luego me referiría al trabajo realizado por Abelardo de crear una escuela para obreros, una escuela racionalista que tiene opuesta a lo que es lo irracional, ¿verdad? Una prensa alternativa, un teatro de ideas, un teatro de tesis en muchos casos, pero también un teatro hecho por y para los obreros, trabajo que este teatro, pues tú citas el de Iglesias porque él está presente, el de Ignacio Iglesias es un teatro que se exhibe en los locales burgueses, pero anda con la crítica, lo mismo que pasó con Galdós, con su Electra en Madrid en 1900, ¿no? Y pues, no sé si Abelardo llegó a escribir, pero es muy de los anarquistas, escribir textos de teatro o obras literarias para que luego son representadas, porque el teatro crea este vínculo entre el espectador y el público en el cual se sienten identificados los dos, y esto prepara la revolución nunca está preparada, pero se comparten sentimientos, se comparte creatividad, porque siempre se puede superar aquella situación. Este teatro también se llevaba a cabo en los patios de las comunidades de vecinos en México, por ejemplo, que prepararon muy bien los acontecimientos de Veracruz en los años 20, igual que en Barcelona, en los años estos que digo, de 1900 hasta 1920, los años 20, etcétera, etcétera. Y este teatro anarquista no es solamente un medio de difusión, de altavoz, sino que tiene esta facultad humanística. Decía que había esta urgencia. En Alcalá del Valle se están cometiendo atrocidades sobre los presos. El Estado español va a promulgar una ley de jurisdicciones que pone a salvo el ejército puede intervenir en la vida civil española, una ley que va a estar vigente hasta 1978, no sé si durante la República la quitaron o no, y actuaba pues el centro, el Comité de Defensa Social, ¿no?, de las familias de Barcelona, pues que vigilaban que las escuelas no fueran sin Dios, las denuncias, una especie de manos limpias, pero con la aristocracia del dinero de Barcelona. Digo que Abelardo, otra faceta que tiene, muy importante, es el valor que le da a la enseñanza y a la necesidad de alfabetizar a estos obreros, y esto es muy importante. Es muy importante porque no se trata de llegar al nivel de la cultura burguesa, que además no sirve, porque está insuflada de catolicismo, de misticismo y de otros... Pensemos que en la época de Abelardo, los primeros de mayo, 1890 y en adelante, todavía existía para la clase adinerada catalana un librito escrito por el que era el presidente del Foment del Treball Nacional, Sallarès i Pla. Sallarès i Pla escribió un trabajo que decía precisamente este texto, que era aquello, el libro de cabecera junto con el liberalismo es pecado de Sarré y Salvany, pues aquello que decía de el trabajo de los niños y los menores y las mujeres no se le puede no se puede, digamos, apartar, no se puede suprimir. ¿Por qué? ¿Qué hará el obrero fuera de la fábrica? ¿Ir al café, hablar mal de los empresarios? ¿Qué hará? En el colegio, ¿qué tiene que hacer el obrero? Lo suyo es estar en la fábrica, ¿no? ¿Para qué va a descansar? Aquellas, los 3 8, ¿no? Las 8 jornadas de descanso, las 8 horas de formación y las 8 horas de trabajo, ¿no? Así que estamos en esta situación de intolerancia. La pedagogía es muy importante. Abelardo hace una labor en esto, yo creo, importantísima. Creo que es aquí, voy a la página 183 del libro. Hay una pequeña cita en la que dice Abelardo, un descubrimiento importantísimo, porque
él ha hecho un trabajo de periodista, pero había que acertar en encontrar los seudónimos y situar. Encontraste el seudónimo de Garín y entonces ahí multiplicó la información que tenía sobre la trayectoria de Abelardo, ¿no? Y dice así, sintetiza en una sección que él hacía en Tierra y Libertad, todavía creo que en Madrid, en 1906, dice: no es posible, pues, que la enseñanza necesaria al trabajador la encuentre en las escuelas católicas gratuitas, ni en las que ofrecen los municipios o el Estado. La enseñanza del proletariado, como su emancipación, íntimamente unidas, ha de ser obra del proletariado mismo. Y esta es la idea que guía en todo momento a este anarquismo de Saavedra y el de muchos otros de su generación. Digo que después el libro tiene esta vertiente, creo que sobre Cuba, hay casi 150 páginas dedicadas a Cuba en estos años que él va a Cuba, que es de 1907-8, que tiene que marchar de España, como otros, como José Martínez, por ejemplo. Sí, Miguel Martínez, que es otro discípulo, maestro racionalista formado, que lo encuentra también en Cuba, y allí van a formar pues la primera escuela racionalista de Cuba, de 100 años, vinculada a la Liga de las Escuelas Racionalistas de América. Y por lo tanto, aquí hay un trabajo importantísimo de archivos, no todo lo satisfactorio que hubiese querido, porque en Cuba hay dificultades. Yo, por ejemplo, me topé donde trabajaba Adrián del Valle en la Sociedad Económica de Amigos del País, que era bibliotecario y además el bueno, ahí pues los fondos están como están, el acceso es difícil, y hay ahí pues un gran legado de esta. Pero gracias a su mirada sobre la prensa, sobre todo, pues aquí hace un capítulo que para mí es importantísimo, este trabajo periodístico, porque claro, lo que le reclaman, aunque coincide en otro factor, pero lo que le reclaman desde Cuba los anarquistas es que vaya allá a ocupar la redacción de Tierra y que forme parte del comité de Tierra. Es un buen publicista, sus ensayos, su literatura llega muy bien a la clase trabajadora, y en Cuba necesitan refuerzos. ¿Por qué necesitan refuerzos en Cuba el anarquismo? Cuando, como decía Moreno Freginals, en la década de 1880 hasta la guerra, Cuba tiene un anarquismo poderosísimo y un movimiento obrero poderosísimo, que incluso supera el de la Federación Regional Española. ¿Qué ha pasado en Cuba? Bueno, pues que ha habido, digamos, la llegada de Abelardo es la segunda, digamos, el relevo de toda esta generación, que ha quedado bastante castigada por la guerra, por haber participado en la guerra. Y yo aquí sí que ya le hago la observación aquí a Aurelio, porque es un capítulo importante y que tiene trascendencia para la historiografía, pero también para el presente de Cuba, que hay que poner en valor, hay que citar, ya que él lo hace a través de otra historiadora, ¿no? Pues a partir de la página 220, 228, el legado y la trayectoria de Enrique Roig San Martín. Enrique Roig San Martín es el gran arquitecto, gran constructor de aquellos años, y sus trabajos teóricos son muy importantes. Pasa que murió joven, pero su posicionamiento en lo que es la organización obrera, en el impulso de huelgas, sobre todo en los talleres de tabaquería, sobre todo en su pensamiento teórico. Roig San Martín, cuando ve venir que Cuba, pues él no es ni autonomista, ni partidario de ningún partido, él mira por la clase trabajadora. La independencia en Cuba es lo que fracturó precisamente el movimiento anarquista cubano. Por una razón, pues unos apostaron por la independencia, que es el sector, digamos, de los capitalistas españoles que quedan en la isla desde 1800 por el Tratado de París, y los otros pues se quedan pues marginados y son reprimidos por aquella quimérica república cubana, que va a ser la que luego les va a reprimir. Esto lo explica muy bien acá
pues Aurelio, y nos da un poco la medida. En Cuba hace un gran trabajo Abelardo, le va a costar muchos procesos también, pero hace esto, impulsa, trabaja de talabartero, trabaja de maestro, trabaja en todo lo que puede. Y ahí es uno de los aspectos que yo del libro pues más me interesa, porque yo estoy trabajando pues el movimiento magonista desde España con sus relaciones con México, y entonces pues claro, acá pues sí que encuentro pues una aportación muy importante, que es que Abelardo pues fue uno de los que puso en evidencia internacionalmente al que se llamaba entonces el Nerón del Caribe, que no era otro que Porfirio Díaz, ¿no? Y esto le va a valer pues la represión a través de México del gobierno cubano, de la República de Cuba, Y esto es muy importante porque el trabajo que hace de la Inquisición en México es muy importante para, a través de Gaylin, esta vez ahí el descubrimiento es importantísimo, y por lo tanto la Revolución Mexicana tiene, sin hacer presencia en México, pues tiene este apoyo también de otros anarquistas desde la península, pero yo desconocía totalmente sabía que Tierra estaba vinculado, que apoyaba, que hacían suscripciones para la Revolución Cubana, para el periódico sobre todo Regeneración de Ricardo Flores Magón y su hermano, pero no sabía la trascendencia que habían tenido estos escritos de Abelardo para que interviniera tanto el gobierno de México de Díaz como Estados Unidos como Cuba. Esto no lo sabía. Y pues digo esto que es importante de resaltar. Y yo creo que también traslada Cuba, él vive, Abelardo vive también en este momento de transición tampoco se puede decir, sino de complementariedad del anarquismo, para que el movimiento sea más efectivo en la lucha económica. Y esto se da precisamente en ya los ensayos que en Cuba habían habido de la Alianza Obrera de Roch San Martín, pero Abelardo es uno de los precursores del anarcosindicalismo, sin abandonar la idea básica del anarquismo. Y esto tiene sus polémicas, evidentemente, pero se encuentra muy bien detallado. En aquellos años hace falta, indiscutiblemente, esta doble vertiente. Y él va a ser uno de los primeros que en Cuba ya va a modelos de lucha anarcosindicalista. Que en definitiva el movimiento obrero cubano, yo leyendo el libro de Aurelio, me doy cuenta que corre paralelo a lo que aquí en España y en Barcelona está sucediendo. En 1911 en España es el año que se expulsa precisamente a Saavedra de la primera expulsión de Cuba, pero ya hay formas de lucha de sindicalismo revolucionario tanto en Cuba, que también se formará una entidad anarcosindicalista como similar a la península un año después, y esto es desde Cruces, donde estaba Abelardo, ¿verdad?, que se va a crear esta Federación de Trabajadores de Cuba, que tiene como fundamento el socialismo revolucionario. Y aquí hay que empezar a pensar que es una persona señalada, una persona que en Cuba, pues el gobierno cubano, como él y muchos otros, Cuba ya no necesita la mano de obra campesina el año 1915, como necesitaba anteriormente, y pues hay mucha facilidad a deportar a estos españoles sin más miramientos ni juicios previos. Tú no has encontrado los sumarios y mandarlos por un barco por España como personas indeseables, ¿no?
Y en España, cuando va a llegar 1915, es un año importantísimo. El diario Tierra, el periódico Tierra, que había tenido 30 años de existencia, 13 ininterrumpida, pero 30 años, es decir, antes, durante la colonia y después. Este periódico es suprimido, este periódico es cancelado, y esto tiene un fuerte impacto. Y 1915 también es un año muy duro para la Revolución Mexicana. Aquella que se nutre de las ayudas del exterior se encuentra fuertemente cuestionada y perjudicada y calumniada, como es el caso de los hermanos Magón en 1915, a partir de 1915, primero por varias razones. Magón, como Abelardo, era partidario de llegar hasta el final. La revolución era el objetivo. Ni maderismo, ni carrancismo, ni nada. De ahí viene su artículo, en 1910 ya, que es una declaración importantísima para entender el lema Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, que es un lema que lo establece Ricardo Flores Magón en 1910 desde Regeneración, en el cual dice esto: la tierra, como propiedad privada, pues es el origen de todos los problemas y de todo el drama humano. Hay que poner fin a la propiedad privada. Y este fin de la propiedad privada hay que entenderlo como, pues, que va aparejado con la libertad. Tierra y libertad. Él ha cogido este lema emblemático de los naranjiki rusos, de la familia Urales de Madrid, ¿no? Pero Zapata lo toma de Ricardo Flores Magón. Y digo que el magonismo en aquellos años está muy cuestionado, muy debilitado, excepto la ayuda de unos españoles, los cuales yo he documentado con una prensa, la única de Europa que en aquel momento pues está dando soporte a la Revolución Mexicana, porque en el libro se dice también. Y esto es muy importante. En 1915, Primera Guerra Mundial, España, hay que luchar para que se mantenga neutral, o si no, apuntar a una revolución. Esto es el Congreso Obrero de Ferrol, ¿verdad? Por la paz de Ferrol. Esto es importantísimo, conocer los acuerdos de este Congreso, los debates que hay en él. Permanecer neutrales, cosa que costaba mucho, y esto dividía, por supuesto, la clase trabajadora de aquellos años. Algo compartido también con el magonismo, y que lo que se comparte con el magonismo desde España, que es que la Revolución Mexicana es una revolución civilizatoria. Europa ya no está en condiciones de dar lecciones de civilización a nadie. Se están matando, no son capaces de parar la sangría esta capitalista, la lucha por los mercados. México se convierte un poco en el horizonte a seguir. Y de ahí viene mucho el interés de aquellos años de Magón, que conecta muy bien con su lenguaje, con su literatura, con los sectores obreros de aquí también. Y esto explica que, bueno, pues en 1915 se pasan unos años de mucha dificultad, de lucha contra el carrancismo, que no todo el mundo lo entendía. No era fácil, pero que hay que situarse en el sitio de Magón para llegar a aquello al final. Y de ahí que también lo de Magón está pendiente. Está lo interesante de la cuestión. Decía esto porque con el regreso a España de Abelardo, pues evidentemente aquel flujo inmigratorio de españoles también ya se había cortado, es decir, vuelve cuando este flujo ya también amaina, y los españoles pues ya han ido a Cuba no como conquistadores, sino han ido a Cuba para hacer trabajos casi desde esclavitud, en estado de esclavitud, pues darán con este final, digamos, de la etapa de... Digo también que cuando regresa a Barcelona Abelardo, y esto también es un apartado que a mí me ha interesado mucho, se va a topar con la triple crisis política, económica y militar también, que había en España en la Revolución del 17, a raíz de la gran huelga general, y que en ella participa ya, y que fue una lucha, digamos, una huelga general que fue duramente reprimida, muy duramente reprimida,
desde Cataluña también, porque llevaban el ejército del Estado y venían aquí a bombardear y a Cataluña, o sea que esto iba así. 1919 es el año que el anarcosindicalismo, digamos, toca techo. De hecho, digo que consigue una victoria sin paliativos, que es ganar la huelga, dar el brazo a torcer, acabar con el local de la canadiense, la empresa que suministraba la energía a todas las fábricas de Barcelona. Y este fue un gran éxito del anarcosindicalismo, en el cual Abelardo también participa y también lo dice. Y digo gran éxito y ocaso, porque la reacción de la clase empresarial ya no se va a contentar con aquello de que se utilizaba a principios de siglo que, bueno, aquí en Cataluña todavía funciona perfectamente, ¿no? Aquello de aquella idea de hacer una lista, ¿no? Y declararle el pacto del hambre a alguien. Esto es muy catalán. El pacto del hambre consistía en una lista de nombres de personas que podían ser conflictivas en la empresa y por lo tanto no se les daba trabajo, sino tenía el pacto del hambre. Esto es las listas negras. Bueno, yo caigo también en el presentismo, lo podemos hacer porque aquí no tenemos. Luego también, pues digo esto porque es importante, a partir del años 20 hay un salto. La clase empresarial, el Estado, vista la posibilidad de revolución, siempre actúa. Es decir, se van a crear lo que son mal llamados sindicatos libres y Abelardo va a estar en riesgo de perder la vida en aquellos años que se mataban los trabajadores por la calle. Se pagaba una nómina a unos pistoleros hasta que el grupo solidario empezó a poder devolver golpe por golpe, como decía aquel, ¿no? Porque ahí sí que Abelardo asume la violencia. No podemos ser cristianos. Y esto es importante. Durante la República, Abelardo es referente para el anarquismo de su época. Presenció el debate muy vivo entre el anarcosindicalismo y la FAI, esto ya desde 1915, pero a partir de 2017 que se forma la FAI, pues este debate va a estar todavía muy vivo, y él va a presenciar esto. Y luego yo, para acabar, porque creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, encuentro en el libro, lo voy a saltar así un poco, lo voy a seguir en preguntas y esto, encuentro que el autor acá pues no podía hacer una mejor explicación en breve espacio de lo que realmente, y es la tesis que digo que esta enlaza con otros autores, pero de otra época. Hoy ya no, hoy estamos en otro nivel, hoy no, esto no se lee, esto hoy se malcopia, ¿no? Pero yo aquí, Abelardo, tiene una cita que explica muy bien cómo llegó a los ojos de Abelardo. Aurelio lo explica, el final del intento de revolución, aquella que se devolvió un golpe por otro, aquella revolución que yo estoy de acuerdo con Malefatis, por lo menos en Andalucía, no sé qué pensará aquí José Luis, pero que ya estaba en marcha desde el golpe militar. El golpe militar no resultaba nada más como hacen los nazifascismos y los comunismos, ¿no? Ante el peligro de revolución, aquí se toman medidas drásticas y se hace lo que haga falta. Y creo que sí, que la revolución estaba en marcha, había ya ocupaciones de fincas, y había preocupación. Pero yo quiero acabar esta mención en la página 403 del libro, porque sintetiza muy bien, y que esto lo tenemos que tener presente. Hasta hoy hay historiadores que caen en esto, ¿no? Yo soy del partidario de García Oliver, yo soy partidario de Federico Montseny, y esto, bueno, pues dura y dura. La Educación Española no es ningún experimento, digamos, cerrado. Es una enseñanza que llega hasta donde llega, pero que es una gran enseñanza. En ningún otro sitio más, el pueblo, no solamente la CNT y la FAI, sino el pueblo, pues procuró por la alimentación, por los transportes, y lo supo hacer sin ningún control externo. Digo que esta página
de Abelardo, después de plantear quién son los opositores a García Oliver, etc., la leo porque para mí es muy importante. Dice: creo, esto ya es de cosecha propia de él, creo que este episodio marca el fin de la utopía anarquista de aquellos hombres que tuvo como prueba de fuego el hecho innegable que tenían en sus manos el poder y el gobierno, justamente aquello que se proponían abolir. ¿Qué hacer entonces? El resultado histórico fue que los anarquistas de ambos bandos entraron a los gobiernos, el catalán y el español, pero sin controlarlos del todo, y al mismo tiempo empezaron una revolución sin conducirla, sin concluirla, sin controlarla tampoco. Se llama por su nombre. El fantasma de la tesis marxista-leninista de la dictadura del proletariado se cernió sobre estas mujeres y estos hombres, sobre estos contingentes que tuvieron en el puño y en sus fusibles la posibilidad de hacer una revolución absolutamente proletaria, sin composición y por su ideología, y no pudieron hacer, y ahí se quedó. Creo que bueno, para mí esto es muy brillante, es la versión que teníamos de los autores y de aquellos muchos protagonistas que hemos conocido, y de gente importante que ha pensado, que me viene a la cabeza mucho. Cuando este libro vuelve a plantear realmente la dimensión que tuvo esta revolución, silenciada por los estados, por los nacionalismos. Pues claro, por ejemplo, Abelardo tuvo que vivir, pues, en sus últimos años ya, pues, lo que significó la contrarrevolución nacionalista comunista aquí en Cataluña en 1937, en mayo. Yo recuerdo viejos anarquistas que conocí, pues que me decían: la guerra tenía que haber terminado ya en mayo del 37. Quizás, ya para qué, se había terminado. Sí, pero esto acecha a toda la revolución, esto está ahí, en toda la revolución. Lo que más le teme un gobierno es a la revolución, pero el gobierno se rompió y dieron un golpe a los militares, esto fue Moncloa, ya la revolución estaba en marcha y la revolución se pudo hacer. Luego viene lo que es, digamos, por tanto, digo yo con otros autores, que el trabajo de Abelardo nos hace copartícipes de una herencia, de la cual, gracias a este trabajo, todos somos herederos, y que no representa nada más que un esfuerzo infinito de estos hombres y mujeres, que sacrificaron, pero lo hicieron con alegría, también con mucho humor. Yo no quiero ahora mismo relatar los pasajes que hay interesantísimos de saberse tomar la cárcel, de saberse tomar, cuando les dice que no es anarquista, que es un anfíbios, ¿no? Y bueno, un poco esto es lo que ayuda a vivir, si no es imposible de llevar. Y esto es lo que yo ahora mismo, pues, entiendo que es para mí del libro, pues nada más puedo hacer que recoge, pues, estos ideales de las clases bajas de la sociedad de una época, y que es donde quizás se aprendan los mejores ideales. Vamos a ver. Muchas gracias.